bendición de los desiertos. Yo sé que no es fácil, algunos dicen, no, yo no quiero eso, pero tenemos que pasar todas estas cosas porque en medio de los desiertos es donde el Señor se glorifica y es donde el Señor viene cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Nuestros viejos hábitos se tienen que ir porque la palabra es limpieza y trae purificación y trae vida abundante para nuestras vidas. Bueno, quiero empezar con Deuteronomio 8:15 y 16. Dice: Él te condujo a través de inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná de tus padres. No habían conocido, para humillarte, para probarte y para finalmente hacerte el bien. Muchas veces nosotros pensamos que el desierto solo es sufrimiento. Cuando se habla de desierto, pensamos en una tierra árida, donde no hay plantación, donde no hay comida, no hay agua. Y es cierto. Pero allí, en ese desierto, es donde el Señor se glorifica. Aquí podemos darnos cuenta que el Señor, a través de su palabra, dice que la razón por que Él quiere llevarnos al desierto es porque Él quiere saber qué es lo que hay dentro del corazón de cada uno. Porque muchas veces, lamentablemente, vivimos solo de apariencia. A veces estamos dentro de la iglesia, decimos ser cristianos acá y afuera nuestro testimonio no es bueno. Y se nos olvida que nosotros somos cristocéntricos 24/7. Nosotros no podemos vivir una vida de doble ánimo, ser cristianos solamente aquí, que gloria a Dios y que ya poquito nos faltan las alitas para volar. Pero la verdad es que en nuestra casa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia sabe verdaderamente quién somos cada uno de nosotros. En nuestro trabajo, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu manera de hablar? ¿Compartes la palabra? ¿Realmente eres el que dice ser dentro de la iglesia, un cristiano? Entonces, pues seguimos. Amén. Este es lo que verdaderamente el Señor quiere, llevarnos al desierto para saber realmente si nosotros le amamos a Él. Si verdaderamente nosotros no tenemos idolatría o hay otras personas que toman el lugar que solamente el Señor se merece. Porque muchas veces nosotros pensamos que la idolatría son imágenes o son personas que están en otras religiones, pero en realidad idolatría es todo aquello que le quita el lugar a nuestro Señor. Vamos a leer desierto. En el diccionario Strong es la palabra hebrea 4057, se llama Midbar, de 1696, que dice arriar, pasto, potrero, pastiral, pastorear, soledad, yermo, campo abierto a donde se arrea el ganado. También en el desierto hay animales salvajes como las serpientes, como los escorpiones. Sabemos que cuando estamos pasando un proceso, realmente, digamos, lo puedo decir por mí misma, he necesitado ayuda y tal vez uno al principio se vuelve almático, queriendo que todo el mundo, ayúdame, pobrecita yo. Pero realmente nosotros tenemos que depender no de tu esposo, ni de tus hijos, ni de nadie. Tu dependencia tiene que venir de aquel que todo lo dio por ti. Amén. Aquel que pagó en la cruz del Calvario. Amén. Y compró tu vida a precio de sangre bendita. Amén. Y esto es una de las cosas que nos enseña el Señor, que en medio del desierto tu dependencia no tiene que ser de nadie, tiene que ser solamente de Él. En el diccionario de lengua regular española dice, lo explica así: lugar vacío que no está poblado, casi siempre arenoso, pero también no puede serlo donde hace. En Génesis 12, del 1 al 4 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver Abraham con el desierto?
Pues sí tiene que ver, porque él fue sacado de su parentela, de su familia. Él tuvo que dejar todo lo que ya conocía y fue llevado hacia una promesa, a una promesa que él creó. Por eso es que a él se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él no puso razonamiento humano, que muchas veces el Señor te habla y te dice, quiero que hagas esto, y uno está, ¿pero por qué? ¿Y para qué? Cuando realmente lo único que tenemos que hacer es obedecer a la voluntad del Señor, porque Él sabe lo que tiene para cada uno. Revela tu vida en diferentes dimensiones como Él lo es. Y realmente yo he entendido que para mí ha sido una bendición. Ahora lo puedo decir, pero cuando estaba allí la verdad que quería salir corriendo y que alguien me ayudara y me auxiliara. Pero he entendido de que mi auxilio no viene de nadie más que solamente de mi Señor. Amén. Él sabe por qué a uno lo lleva en cada situación. Estos 5 años que yo he estado en el ministerio Monte Sión han sido de mucha bendición en el aspecto en que, pues yo en lo personal siento que he crecido, porque el Señor a través de nuestros padres espirituales me ha enseñado a volver a reentrenar mi alma en muchos malos hábitos que había, porque a veces uno no se ve los malos hábitos. Déjeme contarle que yo antes era muy brincona, que yo no me dejaba de nadie, pero he aprendido en el Señor que realmente muchas veces tienes que poner tu orgullo a los pies de Cristo y tienes que aprender a ser humilde, a reconocer que falles, y si le ha faltado a un hermano, aprender a pedir perdón. ¿Por qué? Porque eso te trae bendición, te trae paz, te trae un crecimiento, te trae que el Señor te traiga la revelación de su palabra, porque dice la palabra del Señor que al altivo Él lo mira de lejos, mas al humilde Él lo acoge. Entonces, todas estas cosas uno puede aprenderlas en el desierto. Y una de las cosas que aprendió Noé es que no importa la edad que tú tengas, puedes estar joven, puedes estar medio adulto o puedes ser anciano, pero allí el Señor te va a usar como Él quiere, porque el propósito por el cual tú fuiste llamado se va a cumplir, quieras o no quieras. Nadie puede estropear nada de lo que Dios tiene para tu vida. Al padre Abraham se le dio una promesa, y fue que de él iba a salir una nación, y no una, sino que todas las naciones. Y pues Sara decía, pues yo ya estoy muy viejita y la verdad es que ya no siento ni deseo por mi esposo ni nada, pues ya todo lo de una mujer se había pasado. Pero ¿acaso hay algo imposible para el Señor? No lo hay, amén. No lo hay. Y muchas veces también cuando estamos en el desierto queremos que, como estamos acostumbrados en este sistema, vamos al McDonald's, ordenamos aquí, a la vuelta ya está la comida. Pero en el Señor no es así. En el Señor tenemos que aprender a esperar en el tiempo perfecto de Él, en su tiempo. Cuando Él dice, ya estás preparado para recibir mi bendición. Y lo digo porque muchas veces yo me he desesperado, Señor, ya tengo tanto tiempo. A través de esta palabra que el Señor me daba, traía memoria a mi vida, que hace más de 10 años Él me dio una promesa a través de su palabra, donde decía que lo que el saltón, el pulgón y el revoltón se comió en mi vida, Él me lo iba a devolver. Y a pesar que durante algunos años yo estuve fuera de la iglesia, esa palabra venía a mi vida y yo decía, pero ¿dónde está? Tú dijiste que me lo ibas a devolver, pero yo no veo nada. Pero en el Señor no es así. En el Señor tú tienes que pasar un proceso donde Él te va renovando tu mente, tu caminar delante de Él, te va cambiando tus vestiduras, tus sandalias, y cuando Él ve que ya estás listo, te da todo. Pero para la gloria del Señor, este año de la reivindicación, yo puedo decir plenamente, con fe, con convicción, que este ha sido el año de mi reivindicación. Amén. No solamente para mí, para mis hijos, para mi esposo, que aunque no están aquí, yo le creo a su palabra, que ellos estarán aquí. Amén. Que serán hombres que amen al Señor porque verán al Señor. Y
llegó, tardó, pero llegó. Y tuvo a su hijo, y es el hijo de la promesa que le había dado. Entonces, lo que significa es, aprendamos a tener paciencia. Aprendamos que esto de alguna manera u otra nos va a ayudar tanto en la vida espiritual como en lo secular. La verdad que el Señor es maravilloso y Él nunca se queda con nada. En Génesis 37, 2:4 dice: esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque para él era el hijo de su vejez. Y ustedes dirán, pues sí, pero ahí no veo desierto. No, pero eso fue el empiezo del desierto de José, porque a causa del amor y el favoritismo que Jacob tuvo con él, sus hermanos lo envidiaban, sus hermanos lo odiaban. Llegó un momento que hubo ese espíritu de muerte de sus hermanos para con José, y allí fue el empiezo de su proceso para pasar al desierto. Pero todo era con el propósito de que había un cumplimiento y una voluntad que tenía que hacerse sobre la vida de José, y esa era que él tenía que llegar a Egipto. Y estando pues un día en el campo con sus hermanos, ellos lo vieron, lo agarraron, lo echaron al pozo del desierto, dice la palabra. Y fue ahí donde ellos querían matarlo, pero su hermano Rubén no dejó, pero lo vendieron y fue llevado por esclavo a Egipto. Y en Egipto pasó 13 años, que se pueden decir fáciles, pero son 13 años que vivirlos día a día es bastante tiempo, se puede decir casi toda una vida. Pero en ese tiempo que él estuvo allí, también el Señor tuvo un trato con él, porque por ser el favorito de Jacob, pues muchas veces cuando somos hermanos pequeñitos, ¿verdad? Que no tengo nada con mi hermana Roxana, pero por ser la más pequeña, y ahora que yo soy madre, yo lo entiendo. Porque no es lo mismo cuando tú tienes a tu primer hijo y aprendes en él todo, que cuando ya tienes el último, sí, y pues lo mimas y no quieres cometer los mismos errores que hiciste con sí, el primero. Pues. Así que todo lo que no hiciste con el primero quieres hacerlo con el último. Pero en esa parte, cuando ya llegó José allí a Egipto, estaba viendo que él tenía 17 años, estaba joven, era inexperto. No, él sabía que tenía dones preciosos que el Señor había puesto en él, pero necesitaba quitarse ese lastre que había en su corazón, que tal vez había sido formado por causa del amor de su padre, y también porque esa voluntad tenía que cumplirse en él, porque él había sido levantado para que en un determinado momento también todo el pueblo de Israel y la familia de él pudiera ser bendecida a causa de la hambruna. Entonces, en Génesis 39:1-3 dice: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser hombre próspero. Estaba en la casa de su amo egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Una de las cosas que nos podemos dar cuenta es que a pesar que estamos en el desierto, Dios no nos deja solos ni nos abandona. Él siempre está ahí al cuidado y al pendiente. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos por el dolor que estamos siendo procesados para poder dejar esta carne y dejar de ser nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Pero ese propósito que el Señor tuvo con José, pues fue maravilloso, porque también él pudo crecer en el amor y en el perdón hacia sus hermanos por lo que había hecho ellos con él. Y pues como les digo, pues también fue un propósito del Señor, porque en el tiempo de hambruna que hubo en Egipto, el Señor lo puso como el segundo en mando del faraón. Entonces es maravilloso. A veces nosotros no vemos lo que el Señor tiene para nuestras vidas.
hace 3 años yo estaba trabajando, tenía mi cuerpo totalmente bien, no tenía ningún problema, pero de repente pues empecé a buscar de las cosas del Señor como debería de ser, pero empezó a haber oposición por parte de mis compañeras y empezaron a acosarme, a burlarse, y la manager me puso a hacer cosas y me lastimé mi cuello, me lastimé mi brazo, mi espalda. Y yo empecé a decir, Señor, pero ¿por qué tú permites esto? Porque todavía yo no entendía. Mira cómo estoy, ahora voy a quedar inútil, ya no voy a poder hacer nada ni trabajar, decía yo. Pero en eso vino la pandemia y ahí se glorificó el Señor a través de ese accidente. Y le doy la gloria a Él porque realmente los propósitos del Señor son tan diferentes. Por eso dice la palabra que sus pensamientos son diferentes a los que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque a través de esa lesión que yo tuve, pues me tuvieron que discapacitar. Yo no trabajaba, bueno, ahorita ya trabajo, gracias a Dios, pero me discapacitaron 3 años y fue el tiempo de la pandemia, pero a mí no me hizo falta nada. Gloria a Dios. Hasta me puse más gordita. Ay, no. Pero ahí el Señor trajo provisión para mis biles. Es más, el Señor me dio un carro del año. Y lo digo Amén. no para glorificarme, sino para darle la gloria Amén. a Él. Porque Él dijo cuando nos dio el año de la reivindicación que aunque el mundo estuviera en caos, aunque el mundo estuviera en problemas, nosotros íbamos a ser bendecidos. Y lo hemos visto a través de la palabra del Señor, a través de su pueblo en Israel. Cuántas cosas al mundo le han pasado, pero Él siempre ha tenido su mano poderosa sobre cada uno de nosotros. Y pues yo pienso que a ustedes no les hizo falta nada, porque yo también lo veo. Estamos bendecidos. Bueno, Génesis 41, 38, 40 y 46 dice, entonces Faraón dijo a sus siervos, podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió de la presencia de Faraón, recorrió toda la tierra de Egipto. Aquí el Señor ya estaba levantando con su gracia, con su poder a José y le estaba reivindicando, porque el año de la reivindicación no quiere decir que solamente es para nosotros, es para todos aquellos el cual el Señor se glorifica en su vida. Y después de haber pasado por acoso por parte de la mujer de Potifar, que lo acosaba, que fue encarcelado, a donde quiera que él iba, estaba la gracia de Dios. Y así pasa con nosotros. Pero muchas veces nosotros no la vemos porque nosotros estamos con nuestra vista que está obstaculizada o con nuestros oídos que están tapados porque necesitan ser destapados por la palabra para ser más sensible a su palabra, a su Espíritu Santo, que qué es lo que Él quiere de nosotros. Y por medio del desierto, muchas veces digamos, hay desiertos que nosotros mismos los buscamos por nuestras malas decisiones. Muchas veces los desiertos son porque, como Job, como nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Job era un hombre perfecto, intachable, pero fue pasado por el desierto porque quería mostrarle el Señor a Satanás que realmente hay hombres íntegros que verdaderamente lo aman, no por lo que les da, sino por lo que Él es. Amén. Amén. Que, Aleluya, amén. 12:15. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, esto se trata de Moisés. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio?
Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró, pues él trató la manera de agarrarlo para matarlo. Y fue cuando Moisés huyó al desierto. Y en Éxodo 3, 1, 2 y 4 dice: y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Pero antes de esto quería decirle, muchas veces nosotros nos queremos meter en procesos que no nos corresponden, porque a veces pensamos que somos más buenos que el Señor y queremos tomar un lugar que no nos corresponde. Y por eso muchas veces somos metidos juntamente con la persona que está en el desierto. Yo no digo que no tengamos misericordia, claro que debemos de tener misericordia porque así es nuestro Señor. Pero cuando el Señor no te llama a meterte donde no te debes de llamar, no se achute. Amén. Entonces, porque, digamos, los procesos son personales, aún con nuestros propios esposos o con nuestros propios hijos. Como madre, a mí me duele ver cuando mis hijos están pasando procesos. Pero hoy he entendido que ni la mejor madre del mundo puede evitar lo que Dios tiene para cada uno. Porque cuando tú eres hijo, te guste o no te guste, vas a tener que pasar ciertos procesos en tu vida. Porque son necesarios, son lo que nos hace el Señor ver realmente quién es Él. Allí habla a nuestro corazón y también para ver que nosotros tenemos dentro, ¿verdad? Que realmente es el Señor quien está en nosotros. ¿Verdaderamente lo amamos a Él o verdaderamente guardamos su palabra? O simplemente solo pues somos de doble ánimo, inconstantes. Bueno, en Éxodo 3 dice: y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo que se quitara sus sandalias. La razón que le dijo es a lo que yo he entendido, ¿verdad? La razón que le dijo que se quitara sus sandalias es porque las sandalias representan nuestro caminar. El lugar que pisaba era un lugar santo, y los santos del Señor no se pueden pisar con suciedad. Es como su Espíritu Santo. Él no puede estar en vasos sucios. Tenemos que ser limpiados. Y una de las formas que somos limpiados es a través del desierto. Allí nos despojan de chismosas, primero hablo, ¿verdad? De ser pleitistas, de ser violentos, de ser mal hablados, de tomar lo ajeno y de muchas otras cosas más, ¿verdad? Amén. Pero no estoy pasando lista. Y Moisés fue llevado ahí al desierto. Él estuvo 40 años antes de ser llamado para encomendarle que sacara a su pueblo de Egipto. Tuvo que ser procesado. Él, cuando vivía en Egipto, por ser hijo adoptivo de la hija del faraón, era un príncipe. Como realeza que convivía, a él no le faltaba nada. Tenía todas las comodidades, todos los lujos necesitados. Es más, en aquel tiempo se mandaban a la guerra. Era un hombre diestro para la guerra, en armamento. Pero cuando fue procesado por el desierto, el Señor le hizo un cambio de 360 grados, que tanto es así que el Señor lo llamó el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero esto ya había sido cuando ya el proceso había terminado, porque cuando empezamos el proceso somos una cosa, que nos creemos, ¿verdad? Que somos la última Coca-Cola del desierto, pero cuando terminamos, Señor, lo que tú quieras, Señor, como sea tu voluntad. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la gloria no es para nosotros, sino es para el Señor, y que dependemos de Él, y que lo que Él diga es lo que tenemos que hacer, porque no hay nadie más sabio que Él para darnos la guianza a través de su palabra y el Espíritu Santo a nuestras vidas. Así que yo de verdad, yo decía, Señor, muchos tienen los desiertos como algo malo. Solo oyen desiertos y no quieren saber, porque cuando hablamos de desiertos en nuestra vida espiritual sabemos que son pruebas.
pero realmente también allí hay mucha bendición si lo vemos de otra manera, porque allí es cuando el Señor verdaderamente se revela a tu vida. Ahí es cuando el Señor tiene una intimidad contigo. Ahí es donde nadie te puede ayudar, solo el Señor y el Espíritu Santo que te consuela para traerte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno de mis primeros años fue el año del reposo. Y me tronaba y me llovía por todos lados, aún en pleno verano me llovía. Yo decía, Señor, pero ¿cómo quieres que yo entre en el reposo si mira todo lo que me está pasando? Y vino una palabra a mi vida que se me hizo rema y que eso me ha ayudado en todo el caminar que he podido tener estos 5 años. Y él me decía, es que reposo no es que tú no tengas problemas. Reposo es que tú aprendas a descansar en mí, aún a pesar de tus problemas, aún a pesar de tu escasez económica, aún a pesar de que estés enfermo. Solo cree a mi palabra. Amén. En número 12:3 dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. En Deuteronomio 34:7 dice, aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. 120 años, y ahora llegamos a los 40 y ya no aguantamos. A los 30. Pero en el Señor renovamos nuestras fuerzas, porque Él nos renueva las fuerzas como fuerzas de búfalo. Amén. Y levantamos vuelo como el vuelo de las águilas. Aquí el Señor me hacía ver a mí de que cuando dice de que Moisés no se habían apagado sus ojos, era que él tenía visión espiritual, que a pesar de esa edad, él todavía podía ver con esa transparencia que el Señor le había entregado durante todo ese tiempo y que esa visión no la había perdido. Y el vigor, pues, que era un hombre a pesar de 120 años, fuerte, porque en el Señor nosotros somos fuertes, porque cuando andamos en el mundo, ahí es otra cosa, sí, porque allí desvelos, si te gusta tomar, pues te envejeces rápido, si trasnochas rápido, pero en el Señor nos renueva, porque cada vez que escuchamos la palabra es una renovación a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, es limpieza y todo eso nos ayuda a darnos fuerza, energía para seguir hacia adelante. Amén. Amén. Primera de Samuel 13:14. Pero ahora tu reino no perdurará. Aquí el Señor le estaba hablando a Saúl. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. En el Señor, Dios nos da muchas cosas, dones que son irrevocables, ¿verdad? Pero hay cosas que si uno no las cuida, las puede perder por descuidarse, por no obedecer, porque piensas de que ya solo porque vienes a la iglesia 1 o 2 veces a la semana ya la tienes hecha y ya, pero no es así. Amén. Nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios en todo momento, aun cuando estamos dormidos. Dice que su espíritu nos ministra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque Saúl fue puesto como rey por parte del Señor, pero también así como fue puesto, también fue quitado, porque no pudo guardar su palabra, porque la desobediencia es como rebeldía y como hechicería, dice la palabra del Señor. Debemos de tener cuidado, que muchas veces nuestra alma nos quiere llevar hacia otros lugares, pero tenemos que ponernos a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Está bien esto delante del Señor? ¿Es correcto? El Señor sabe que somos humanos y que fallamos, pero también Él sabe que tiene delante de uno, tomas la decisión correcta o tomas la decisión equivocada. Y por eso nos ha dado libre albedrío, para saber escoger, porque a Él también, con ese libre albedrío, Él ama que nosotros le amemos y le adoremos con voluntad propia. Amén. En 1 Samuel 16:7 dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura,
porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Nosotros como humanos nos equivocamos, vemos solamente lo físico, nos dejamos llevar por la apariencia. A veces, no, con fulanito sí, porque esto sí, no, con aquella no. Pero no, eso no es agradable delante del Señor. Amén. El Señor pagó por cada uno de nosotros el mismo precio, su sangre bendita. Ya depende de los lugares que tengamos, va a depender de nosotros mismos, depende de la obediencia, depende de cómo nosotros queramos seguir al Señor y entregarnos hacia Él. Y una de las razones que le hablaba yo de Saúl, y de David es, ¿qué tiene que ver esto en el desierto? Tiene que ver, porque a consecuencia de que el Señor se apartó de Saúl, vino ese enojo a Saúl sobre David y empezó a perseguir a David, y David empezó a huir delante de la presencia de Saúl porque él procuraba matarlo. David pasó por muchos desiertos, pero cuando el propósito del Señor está sobre la vida de cada quien, no hay quien lo detenga. O cuando ya hay predestinación para ser llamados como de los 5 ministerios. Y David era pastor y había sido antes de esto ya ungido como rey de Israel. En 1 Samuel 18 del 6 al 9 dice: aconteció al volver David de matar a los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, porque las mujeres decían: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Y qué más le falta sino el reino? Desde allí él empezó a tener envidia sobre David. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta que pues el Señor ya se había apartado de él y que ya no estaba con él, y que sabía que su reino pues ya no le pertenecía a él. Y entonces, para que no se lo quitaran, la única manera era matando a David. Cuando uno está pasando en el desierto, van a venir muchas personas, muchos que dicen ser tus amigos, que te van a venir a dar malos consejos, como apartándote del Señor, queriéndote llevar a invitaciones que no son agradables al Señor, dejando de venir a la iglesia para estar en lugares que no traen ninguna bendición más que maldición para tu propia vida, para tu matrimonio, para tus hijos. Entonces debemos de aprender a tomar decisiones en el Señor y saber qué es lo mejor para nuestras vidas y para nuestras casas. Amén. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Eso fue lo que el Señor le dijo a David, la promesa. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y esta raíz y este vástago precioso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que vino a dar su vida por cada uno de nosotros y el que va a reinar perpetuamente por la eternidad. Amén. Así que nos damos cuenta en la vida de David que él pasó muchos desiertos, muchísimos. Pero a pesar de eso ya había un llamamiento, un ungimiento, y a pesar de que había sido llamado como pastor, esto significa que los pastores tampoco no están exentos de pasar desiertos también, porque allí también a ellos les trae crecimiento igual que para nosotros las ovejas. Amén. Así que pilas para aquellos que tienen llamado del Señor, aprendan desde ahorita, échenle ganas, sí, porque es mejor aprender ahorita como oveja que ser procesado cuando ya tengas el llamado, porque allí va a ser más duro, porque por lo menos ahorita te puedes pelear con las ovejitas, pero cuando seas pastor, lo puedes hacer, porque has sido puesto como cabeza para cubrir, para sanar y para alimentar a esa ovejita. En Job 1, aquí habla de Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios,
apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Por todos lados has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Como les decía al principio, muchas veces los desiertos son por la mayoría porque nosotros tomamos malas decisiones, ¿verdad? Pero esta de Job no fue porque él pecara o porque sus hijos pecaran, porque aquí dice de que él era un hombre intachable, que él ofrecía sacrificios aún por cada uno de sus hijos por si habían pecado. Entonces aquí lo que me habla es que el Señor muchas veces permite cosas aunque tú no estés haciendo las cosas malas, pero hay un propósito. Y uno de los propósitos fue de que quería que Job le conociera, porque en el Job 42 dice: de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Y esto significa que en el proceso de todo lo que él pasó, por enfermedad, que le quitaron sus hijos, lo económico, todo. Hay muchos dicen: dame la prueba de Job, o yo quiero ser Ay, como no. Dios mío, no, Reprenda. Padre Santo, no, yo no quiero eso. Ay, no. Entonces, Nada que ver. la verdad es que el Señor se glorificó en su vida y todo se lo volvió a dar de regreso. Pero una de las cosas que a mí me tocaba mi corazón era que Él se reveló con sus ojos abiertos a Job, que verdaderamente le llegó a conocer y que le mostró todo lo que Él había creado con el poder que Él tiene. No es lo mismo que tú digas a veces: qué bueno la hermana, cómo está bendecida, cómo la usa el Señor, yo quisiera eso. ¿Quieres pagar el precio que esta persona pagó? Porque todo lo que el Señor te da, tienes que pagar un precio. No, digamos, la salvación es gratis, bendito sea el Señor, porque ni con todo, ni con la vida de uno lo pudiera comprar. Pero hay cosas que realmente tú tienes que pagar un precio. ¿Quieres función? Busca del Señor. ¿Quieres que el Señor te use? Ama la palabra. Amén. ¿Quieres servir? Pues busca líder para que te ponga a servir. Amén. Porque muchas veces quiero servir, pero no, si no vienen a mí, no voy. No es así. Si quieres servir, tú tienes que ir, tienes que ofrecerte, ofrendarte al Señor. Porque no es para el hombre, es para el Señor. Y como ya dije yo: ay Señor, gracias, solo faltan 2 minutos. Pero uno de los desiertos que también realmente me tocaba mucho es cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Él en todo su esplendor, deidad y poder, dejó su trono por venir a hacerse uno igual que nosotros y a pasar cada una de las cosas, para que no tuviéramos excusa de decir: no, pero Él es Rey, Él es el Señor. No, lo vivió como en carne, como usted, como yo. Y en Mateo 4, 1, 3 y 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una de las cosas que yo personalmente aprendí es que depende de cuánta palabra tú tengas, esa palabra te va a ayudar en medio del desierto, porque la palabra es la que te trae la libertad a muchas áreas de tu vida, a tu pensamiento, a tu razonamiento. Y pues el Espíritu Santo que te consuela en los momentos en que realmente tú lo necesitas, porque allí no está Julanita ni Menganita, allí solo eres tú y Dios.
Así que, hermanos, pues el tiempo se me acabó. Yo les invito de que en esta hermosa tarde, Amén, que el aleluya. Señor les renueve sus fuerzas a cada uno. Y que si alguno de ustedes está pasando por algún desierto, por alguna prueba, por cualquier situación que ustedes estén pasando, tanto espiritual, económica, en el cuerpo, que sea el Señor quien obre en cada uno de ustedes, que venga fortaleciéndoles y que en medio de ese desierto Él hable a su corazón. Y que la voluntad de Él sea hecha sobre cada uno de ustedes y que pues que el Señor les dé fuerza y la fortaleza que necesitan para cada una de las cosas. Papito Santo, en esta hora, Señor, te venimos dando las gracias, Señor.